Hola, ahora les voy a explicar sobre las funciones cuadráticas. Estas funciones cuadráticas son funciones que tienen una gráfica que es una parábola. Una parábola es una figura que tiene dos ramas simétricas unidas por un vértice y suelen expresarse de tres maneras. Expresión polinómica, que es la más común, donde a, b y c son tres números. Una expresión factorizada, donde a es un número y R1 y R2 son las raíces de la función. Y la expresión canónica, donde a es un número y xb y yb son la x del vértice y la y del vértice respectivamente. Vamos a ver cómo lo podemos graficar con un par de ejemplos. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la ordenada del origen, las raíces y el vértice de la parábola. Vamos. Vamos a tomar como primer ejemplo esta función. Y igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Para empezar a graficar esta función tenemos que tener en cuenta que la ordenada al origen es 1. Es siempre el último valor que figura como c. Entonces, nuestra ordenada al origen lo vamos a poner en el eje y a la altura del 1. Después, para el vértice y para las raíces, va a haber que hacer algunos cálculos. Para calcular el vértice, necesitamos hacer las siguientes cuentas. Menos b sobre 2 por a. Donde b y a lo tenemos que reemplazar por los valores que son a, b y c. En el caso que teníamos nosotros, a es 1, b es menos 2 y c es 1. Entonces, acá me queda menos 2 sobre 2 por 1. Resolvemos y nos queda que la x del vértice da 1. Entonces, ya tenemos nuestra x del vértice. Ahora nos faltaría nuestra y del vértice. La y del vértice la obtenemos reemplazando en la forma original la x del vértice que acabamos de calcular. Reemplazamos x del vértice por 1, realizamos las cuentas y me queda el valor que tiene la y del vértice, 0. Entonces, en 1, 0 va a estar nuestro vértice. Por la x del vértice tenemos que recordar que va a pasar el eje de simetría, que va a ser la línea imaginaria que va a dividir en dos partes iguales a la parábola. Bueno, marcamos el vértice en 1, 0 y nos faltarían calcular las raíces. Por lo visto tenemos una raíz en 1, tendríamos que ver si hay otra raíz. La fórmula de las raíces es la siguiente. Menos b más menos raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. b, a y c lo reemplazamos por los valores que tenemos y realizamos las cuentas. Acuérdense que el menos cambia el signo del menos 2. Como acá tenemos 4 menos 4 adentro de la raíz, nos va a quedar 0 y la raíz me va a quedar 0. Por lo tanto, las dos raíces, cuando las desprenda, me van a quedar iguales. 2 más 0 sobre 2 y 2 menos 0 sobre 2 me va a quedar el mismo número, que es 1. Tenemos que la única raíz es 1. Entonces, al calcular las raíces y la ordenada del origen y el vértice, tenemos que ver que son solo dos puntos y no podemos graficar. Entonces, para buscar otro punto, tenemos que tener en cuenta que sobre el vértice pasa una línea imaginaria que divide a la parábola en dos partes simétricas. Y del otro lado hay una rama exactamente igual. Vamos a buscar un punto simétrico. Vamos a tomar en cuenta la ordenada del origen 1, que está a una distancia 1 del eje de simetría. Entonces, a 1 de distancia y a la misma altura ponemos otro punto. El punto simétrico nos quedó en 2 de x, 1 de y. Ahora ya tenemos los tres puntos y podemos graficar nuestra primer parábola.